Desde la primera vez que visitamos la Antártida, la figura del explorador Ernest Shackleton se convirtió en una de nuestras referencias de la gran aventura de todos los tiempos. La hazaña que llevó a cabo durante más de 2 años es un ejemplo no solo de cómo mantener el tipo y sobrevivir en condiciones extremas, sino sobre todo un símbolo de solidaridad, resistencia, liderazgo y coherencia. Desde entonces perseguimos una idea que por fin hemos podido hacer realidad: reconstruir su último viaje a las Islas Georgias del Sur, un paraje duro, desolado y bello que se encuentra perdido en medio del Océano Atlántico. Por fin, después de años de desearlo, pudimos llevar a cabo nuestro proyecto reproduciendo una de las grandes aventuras de nuestro héroe preferido. Al final, descubrimos en este paraje de ensueño la esencia de la frase que dirigió la conducta de Shackleton: un hombre debe luchar hasta el final por aquello que más desea en la vida. Se buscan hombres para viaje arriesgado. Poco sueldo, mucho frío, largos meses de oscuridad total, peligro constante, sin garantía de regreso, honor y reconocimiento en caso de éxito. Verano de 1914. Europa se estremece con los estampidos iniciales de la Primera Guerra Mundial. Una tragedia de proporciones desconocidas en su historia inicia su primer acto. La capital londinense se agita ante la inminencia de su entrada en el conflicto. En medio de este clima febril, Ernest Shackleton está ultimando los detalles de su gran sueño: la expedición transantártica imperial. Atrás quedaban meses de denodados esfuerzos para conseguir financiación con la que poner en pie un proyecto tan ambicioso como arriesgado. Shackleton se ha propuesto cruzar a pie el continente antártico. Es consciente de que está ante su última oportunidad de alcanzar la gloria como explorador que tanto ha perseguido. Cuando tenía 22 años, soñé que un día iría a la región del hielo y la nieve, y que avanzaría y avanzaría hasta llegar a uno de los polos de la Tierra. A veces pienso que no sé hacer nada más que ir lejos, a lo desconocido.
Solo unas líneas antes de zarpar. Hasta ahora nos lo hemos pasado muy bien y creo que todo va a ir bien. Espero volver a estar en casa dentro de 19 meses e ir directamente al frente. Qué gloriosa época en que vivimos. El buen ánimo recorre la cubierta del barco durante la larga travesía oceánica. 28 hombres forman la expedición. Shackleton los ha elegido entre los 5.000 que acudieron atraídos por el anuncio de prensa en el que se les prometía un viaje arriesgado. Junto a ellos van a bordo 69 perros de tiro para los trineos. Ante el inicio de las hostilidades, Ernest Shackleton no ha dudado en poner barco y tripulación a las órdenes del almirantazgo. Pero las autoridades militares pensaron que servirían mejor a su patria, logrando su objetivo: el viaje polar más largo que se había intentado jamás. Queda ahora la expedición más importante: la travesía del continente antártico. Desde el punto de vista sentimental, esta es la última gran expedición polar que se puede llevar a cabo. Será más importante que el viaje de ida y vuelta al polo. Y considero que debe lograrlo la nación británica, pues se nos adelantaron la primera conquista del Polo Sur y la conquista del Polo Norte. 6 hombres harían en trineo con perros el viaje de 2.400 kilómetros hasta el Mar de Ross, al otro extremo del continente. Allí los esperaría otro barco de apoyo, cuyos tripulantes ya habrían dejado depósitos de comida en la mitad de la ruta que iban a seguir. Uno de los escenarios cruciales en la aventura antártica de Shackleton es ahora nuestro destino. Navegamos a bordo de la Sonrisa, rumbo a unas esquirlas de tierra en un remoto rincón del Atlántico Sur, llamadas Georgias del Sur. Queremos conocer y comprender. Por brillantes y atinados que sean los numerosos estudios y libros sobre la aventura de Shackleton, nada puede acercarnos tanto a lo que ellos vivieron como seguir sus huellas. Queremos comprender a aquellos hombres excepcionales a través del escenario donde forjaron su peripecia. Hemos partido de las Islas Malvinas para atravesar los más de 1.300 kilómetros que nos separan de las Georgias. Navegamos por un mar remoto al sur del mundo conocido. La calma de nuestro patrón, Hugo de Liniers, no consigue que los menos avezados olvidemos un viejo dicho marinero. Bajo los 40 grados sur no hay ley. Bajo los 50 grados sur no hay Dios. Y nuestro barco ya ha superado los grados donde ya no tenemos ni una divinidad a la que rezar. Así lo demuestran los icebergs, grandes como islas, que nos encontramos. Son los heraldos del universo del hielo que cada vez se adivina más cerca. Asomarse a la cubierta de la Sonrisa provoca una contradictoria sensación de claustrofobia. La agobiante impresión de que estamos atrapados en un espacio infinito del que no vamos a escapar jamás. Tras una semana de dura travesía, llegamos por fin a nuestro destino. San Pedro, la más grande de las islas que forman este archipiélago, tiene casi 170 kilómetros de largo y unos 50 de ancho.
Un escenario deslumbrante de cumbres y glaciares que parecen brotar del mar nos hace comprender por qué alguien las ha bautizado como las montañas del océano. Algo de fantasmagórico emana de los herrumbrosos barcos medio hundidos y las construcciones abandonadas hace décadas que salpican las costas de la isla de San Pedro. Un pequeño y hermoso museo guarda la memoria de otros tiempos muy diferentes, cuando era una avanzada de la humanidad en medio de las inmensidades heladas. Aquel verano austral de 1914, cuando Shackleton y sus hombres arribaron aquí, toda la isla bullía de actividad. Los expedicionarios británicos se encuentran con una estación ballenera a pleno rendimiento. La base de Grytviken acoge a miles de trabajadores afanados en extraer todo lo posible de los cetáceos que arponean en las aguas australes. Aquellos hombres supusieron para Shackleton una fuente impagable de información sobre lo que les esperaba en la Antártida. Nadie como ellos conocían aquellas aguas y sus muchos peligros. Además de aprovisionarse y descansar unos días, los expedicionarios disfrutaron del espectáculo del paisaje y la fauna que desborda las Georgias del Sur. Pero ya no podían esperar mucho más si querían aprovechar el verano antártico. Así pues, levaron anclas y pusieron rumbo al sur. Shackleton no podía imaginarse que tardaría 17 meses en volver a ver esta isla. Y que lo haría siendo un hombre muy distinto. Ahora viene el trabajo verdadero. La lucha será beneficiosa. El 7 de diciembre de 1914, el barco se encuentra con el enemigo. Ese día, su proa hiende por primera vez el hielo que cubre el traicionero y apenas conocido Mar de Weddell. Durante 6 semanas se van abriendo paso rumbo a la costa del continente antártico. Con dificultad creciente, se mueven a través de aquella maraña movediza que forma la banquisa. Los témpanos son muy gruesos. No podemos avanzar si no es con un gasto de energía muy grande. Por tanto, preferimos quedarnos en la capa y esperar a que el hielo se abra cuando este viento del nordeste se calme. A pesar de las enormes dificultades, Shackleton decide continuar hacia su objetivo. A sus 40 años, es consciente de que está ante su última oportunidad para alcanzar la gloria. Y está resuelto a no desperdiciarla. Hasta el nombre de su barco indica su gran determinación. Lo ha bautizado Endurance, resistencia, en honor al lema de su familia, Fortitudine Vincimus, resistiendo, venceremos.
El Endurance ha sido construido en un famoso astillero noruego especializado en barcos para cacerías y viajes en las regiones polares. Cada detalle de su construcción ha sido meticulosamente planeado para asegurar su máxima resistencia frente al hielo. Sin embargo, el hielo es un enemigo implacable en su territorio, una fuerza de la naturaleza invencible. Una súbita y brutal caída de la temperatura, aliada con una tormenta de varios días, hace que el hielo se cierre en torno al Endurance, atrapándolo en una cárcel helada. Lo que había ocurrido es que una tempestad del noroeste había comprimido y sobrecargado toda la banquisa del mar de Weddell contra la costa. Y no existía fuerza en el mundo que pudiera abrir de nuevo el hielo, excepto otra tempestad en dirección opuesta. Una tempestad que nunca llegaría. Están a tan solo 150 kilómetros de la costa antártica. Apenas un día de navegación hasta su destino se acabaría por convertir en una distancia insalvable. El 14 de febrero de 1915, la temperatura bajó de repente de 8 a 28 grados bajo cero. Todo el mar se heló y nosotros nos helamos con él. El Endurance se quedó helado, como una almendra en medio de una barra de chocolate. Un atisbo de esperanza se abre ante ellos en forma de una grieta en el hielo. No disponen de explosivos. Así pues, con sierras, picos, palas y palancas, los 28 hombres se aprestan a luchar contra el hielo. Este combate denodado, en el que está en juego su libertad, dura 48 horas. Fue filmado por el fotógrafo de la expedición, Frank Harley, a quien debemos las excepcionales imágenes de esta aventura. Todos los hombres trabajaron hasta medianoche. Lamentándolo, abandonamos la tarea porque el hielo es impracticable. El Endurance está definitivamente atrapado y sin posibilidad de escape. Ningún cielo de agua, como ellos llaman a las líneas de mar entre bloques de hielo que les permitían avanzar, aparece por lado alguno. Tan solo les queda esperar. Ahora es la banquisa de hielo quien va a decidir el rumbo, pues tanto la nave como sus tripulantes están en sus manos. El Endurance deja de ser un barco para convertirse en una base polar a la deriva. Los expedicionarios se aprestan para una nueva vida en la que el objetivo de la travesía debe pasar a un segundo plano. Ahora dedican sus esfuerzos a otras labores con las que entretener la espera y combatir el tedio. Así, por ejemplo, colaboran con Robert Clark, el biólogo del grupo, en sus estudios de los fondos marinos.
Ord Lys está en la cama con un tirón en la espalda. Ayer estuvo apartando nieve. El primer trabajo que hace desde que salimos de Londres. Harley es una maravilla. Con alegres blasfemias australianas vaga solo por todas partes, por los lugares más peligrosos y resbaladizos. Él da vueltas a su manivela lanzando palabrotas de entusiasmo y fotos de la vida por docenas. Shackleton insiste en que los hombres mantengan una rutina cotidiana estricta y controla minuciosamente su moral. Su liderazgo será crucial para todos. Debe tener muy vivo el recuerdo de lo ocurrido a los tripulantes del barco Bélgica, que también se había quedado atrapado en el hielo. Su tripulación había sucumbido a las luchas internas y finalmente a la demencia. Para luchar contra ese fantasma, insiste en que todos arrimen el hombro sin distinción de rangos. Shackleton se ha encargado de que todos sus hombres sepan que la misión es importante, pero su seguridad lo es aún más para él. Los expedicionarios le llaman simplemente jefe. Sin duda, más que un apodo, un título nobiliario en boca de aquel puñado de aventureros. De hecho, uno de ellos escribiría que Shackleton era el líder más grande que nunca puso Dios en la tierra, sin excepción. También están los perros para combatir el tedio. Aquellos animales de tiro se habían acabado convirtiendo en auténticos compañeros de viaje, hermanos de infortunio con los que tratar de olvidar que estaban solos y condenados. Día a día comprueban cómo cada vez hay menos focas y pingüinos. Han iniciado su migración, señal inequívoca de que el invierno antártico está a punto de llegar. El verano se ha ido. De hecho, casi no lo tuvimos. En el lejano horizonte, la Tierra parece disfrutar de buen tiempo, pero ya no está a nuestro alcance. Entonces, Shackleton muestra uno de esos rasgos de verdadera grandeza que le habían granjeado el respeto de sus hombres. El jefe no se puso furioso ni se mostró decepcionado. Sencillamente, les dijo que tendrían que pasar el invierno en el hielo. No existe una desolación más completa que el invierno polar. Es un retorno a una era sin calor, sin vida, sin movimiento. Solo aquellos que la han experimentado pueden apreciar lo que significa estar sin sol día tras día, semana tras semana. Shackleton es consciente de que el invierno antártico puede destruir a un hombre, volverlo literalmente loco, y no iba a permitirlo. Realmente odio fregar. Soy capaz de prescindir del orgullo para hacer la mayoría de las cosas, pero he de reconocer que fregar suelos no es una tarea justa para quienes han sido educados con refinamiento.
Parecemos presidiarios. Y ahora no estamos muy distanciados de esa vida. Pero esperamos volver a la civilización algún día. Me he empeñado en sentarme en la misma mesa que el cuarto oficial y el carpintero, que es un perfecto cerdo en todos los sentidos. Pero lo he hecho para intentar acomodar ideas y modales menos refinados que los míos. Conciertos de gramófono, representaciones teatrales, sirven para hacer más llevadera la vida encerrados en el Endurance. Inmovilizados. Ningún signo de grieta todavía. La presión sigue siendo un peligro, y si no salimos pronto de aquí, creo que no lo haremos nunca. La deriva del hielo les ha arrastrado más de 2000 kilómetros desde que quedaron atrapados. Cuando el sol regresa al extremo sur de la Tierra, parece traer con él nuevas esperanzas a Shackleton y a sus hombres. Promete calor y quizá, por fin, la liberación. Confían en tener un poco de suerte, llegar hasta la costa y comenzar la travesía a pie que tuvieron que aplazar meses atrás. Quizá ahora la expedición transantártica imperial pueda hacerse realidad. Pero el siniestro abrazo de la banquisa continúa acechando al indefenso barco. Bajo el empuje de témpanos muy comprimidos, enormes bloques de hielo se pliegan y forman crestas de presión alrededor del barco que amenazan con aplastarlo. Me dijo Shackleton: el barco no se puede quedar aquí, capitán. Es solo cuestión de tiempo. Lo que el hielo atrapa, el hielo se lo queda. El perfil tenebroso del barco se recortaba en el cielo, y el ruido de la presión que soportaba nos recordaba los gritos de una criatura viva. No recuerdo que se tratara o se discutiera el asunto. Nos encontrábamos en serias dificultades, y el jefe era el hombre que podía sacarnos del atolladero. Los hombres tratan sin descanso de liberarlo de la presión del hielo, pero Shackleton es consciente de que el fin de su nave es cuestión de tiempo. El barco cruje y se tambalea. Las ventanas se parten. Las tablas de cubierta se agrietan y se tuercen. En medio de estas impresionantes fuerzas, nosotros somos la personificación de la inutilidad indefensa. Es difícil escribir sobre lo que siento. Para un marino su barco es más que un hogar flotante. Ahora crujiendo y temblando. Su madera se rompe, sus heridas se abren. Iba abandonando lentamente la vida en el comienzo mismo de su carrera. El 27 de octubre de 1915, 10 meses después de que les atrapara el hielo, Shackleton ordena abandonar el barco. Los perros son desembarcados, así como todo lo que aún se puede salvar de un barco herido por el hielo que le ha abierto en el casco vías de agua. Durante el día, pasé por las gruesas paredes del refrigerador para recuperar los negativos que estaban guardados allí.
Los encontré a 1,5 metros bajo el hielo. Buceando los saqué, atándomelos en la cintura. Gracias al coraje de Frank Harley, estas imágenes nos están mostrando a unos náufragos en el lugar más inhóspito y salvaje del planeta. A las 5 de la tarde se fue a pique de cabeza. No puedo escribir sobre ello. Han perdido el barco y todos saben que nadie vendrá en su ayuda. Sobre todo, desde una Europa que se desangra en una guerra como jamás se ha conocido. Dependen de sus fuerzas y de Shackleton. Se produjo un silencio raro en el campamento. En cuanto a mí, se me formó un extraño nudo en la garganta y me costaba tragar. Ahora nos encontrábamos muy solos. La determinación de Shackleton ha cambiado de objetivo, pero no de intensidad. Hemos perdido el barco y las provisiones. Así que nos iremos a casa. Si no puede cruzar el continente, al menos llevará a todos sus hombres de vuelta a casa, sanos y salvos. Pero no es una tarea fácil. La exploración polar es una historia sembrada de cadáveres. Los pensamientos que me venían a la cabeza en la oscuridad no eran agradables. Ahora la misión consistía en procurar la seguridad de los hombres. Y para ello tengo que usar todos los conocimientos que me ha proporcionado mi experiencia en la Antártida. Echo de menos un descanso, no tener que pensar. Me tocó a mí hacerlo, y fue el peor trabajo de mi vida. He conocido a muchos hombres a los que dispararía antes que al peor de esos perros. La rapidez con la que uno puede cambiar de idea y adaptarse a un estado de barbarie es maravillosa. Consumir optimismo constante es, en mi opinión, una locura total. Todo iba a salir bien y no se tuvo en cuenta que las cosas podrían salir de otra manera. Y aquí estamos. Estoy seguro de que lo correcto es intentar andar. Si logramos avanzar 8 u 11 kilómetros al día, nuestras probabilidades de llegar a un lugar seguro aumentarán enormemente. Será mejor para los hombres sentir que van camino de tierra que sentarse y esperar.
Cuando comprueban que apenas han avanzado 1 kilómetro tras un día de agotador esfuerzo, se convencen de que no pueden hacer otra cosa que esperar. La monotonía de la vida aquí nos está alterando los nervios. No hay nada que hacer, nada de qué hablar. No se produce ningún cambio a nuestro alrededor, ni en materia de alimentos ni en nada. Dios, envíanos pronto el agua abierta o si no enloqueceremos. Un bicho en una molécula de oxígeno en una ventisca tiene casi la misma probabilidad que nosotros de predecir dónde se encuentra y dónde es probable que acabe. Fue el último de nuestros perros, ya que nos habíamos quedado con los 5 cachorros para comer. Su carne es como un manjar tras habernos alimentado tanto tiempo con carne de foca, y estos últimos 14 días con casi nada. Es imposible concebir que estamos viviendo en una colosal balsa de hielo, que solo 5 metros de agua helada nos separan de las 1000 brazas del fondo del océano, que nos vamos a la deriva bajo los caprichos del viento y las mareas, hacia Dios sabe dónde. Seguían con vida, sí. Pero, ¿por cuánto tiempo? Shackleton sabe que la desesperación es el verdadero enemigo. Frente al desaliento, el hielo no es nada. Cuando una esperanza no se materializaba, nos nutríamos de otra. Nuestro hogar no tenía timón ni velas para aumentar la velocidad. Avanzábamos al capricho del viento y de las corrientes. El témpano de hielo sobre el que viven se ha vuelto quebradizo, inestable y peligroso. Nuestro primer día en el agua fue uno de los más fríos y más peligrosos de toda la expedición. El hielo se había desmandado. Nos costaba mucho mantener nuestros botes en las vías abiertas. En varias ocasiones evitamos por los pelos que las masas más grandes de hielo nos aplastaran al juntarse. La noche de ayer, noche de tensión y angustia. Tuvimos que desembarcar en un viejo témpano aislado y rezar para que permaneciera entero toda la noche. La mitad del grupo está como loca. Afortunadamente no con una locura violenta, sino simplemente sin esperanza, apáticos. Durante 6 días y 6 noches de pesadilla, buscan un minúsculo pedazo de tierra llamado Isla Elefante. La asombrosa pericia como navegante del capitán Borsley se muestra una vez más cuando avistan la costa de Isla Elefante. Habían transcurrido 497 días desde que pisaron por última vez tierra firme. Sólida, insumergible y bendita tierra firme. Muchos hombres estaban demacrados por el agotamiento,
la fatiga y el frío. Muchos sufrían aberración temporal. Otros temblaban como si tuvieran perlesía. Algunos hombres estaban medio locos. Uno de ellos cogió un hacha y no paró hasta que hubo matado unas 10 focas. Montamos las tiendas rápidamente, nos metimos en ellas y nos dormimos profundamente, casi al instante. Qué maravilla poder despertarse y escuchar el sonido de los pingüinos mezclados con el mar. Dormirse y volverse a despertar y sentir que es real. Habíamos llegado a tierra. Desembarcamos en la bahía Posesión, una de las ensenadas que recortan la costa de la más grande de las Georgias. Preparamos todo para iniciar una travesía a pie que nos llevará al interior de la isla. Continuamos de esta forma nuestra particular búsqueda de las huellas de la aventura vivida por Ernest Shackleton. Los náufragos del Endurance eran conscientes de que seguían en peligro, pues nadie iría a Isla Elefante a buscarlos. Deben ser ellos los que partan en busca de ayuda, y la más cercana está en Georgias del Sur. La historia de los 16 días siguientes es una pugna suprema en un mar convulso. Aparejan lo mejor que pueden el mayor de los botes. Por delante les esperan más de 800 millas por el océano más peligroso del mundo. A bordo van 6 hombres, incluido el propio Shackleton. En ellos reposa la esperanza de los 22 hombres que se quedan en la playa de Isla Elefante. Los hombres que se quedaban formaban un grupo patético. Mientras creían que todavía los veíamos, trataban de mantener una apariencia de ánimo y optimismo. Lanzamos 3 hurras entusiastas y nos quedamos mirando cómo el bote se hacía cada vez más y más pequeño en la distancia. Al ver que algunos hombres lloraban, les puse inmediatamente a trabajar. También yo estaba emocionado. Oí como uno de los pocos pesimistas decía: «Es la última vez que los vemos». Golpeados y empapados sin tener nunca un intervalo lo suficientemente largo para que nuestros cuerpos secasen nuestras ropas, se nos habían hinchado los pies y las manos con una temperatura que rozaba los 20 grados bajo cero. Dos de los hombres estaban a punto de morir. Shackleton vigilaba el pulso de cada uno de ellos, y cuando veía que uno temblaba mucho o tenía frío, ordenaba inmediatamente que se preparase algo caliente para beber y se nos sirviese a todos. De nuevo, el talento como navegante del capitán Bosley obra el milagro. A principios de mayo de 1916, un pequeño bote con 6 hombres en el límite de la resistencia navega por la bahía del Rey Hakon en la costa oeste de Georgia del Sur. Nos miramos unos a otros con risitas alegres y tontas. El pensamiento dominante era: lo hemos conseguido. Subí a la colina y me acosté sobre la hierba, y me vinieron a la cabeza los viejos tiempos en casa, sentado en la ladera de la colina mirando el mar.
Llegar a esta costa había sido una hazaña increíble, pero no servía de nada. Habían alcanzado la parte de la isla que estaba deshabitada. Su salvación, las bases balleneras, se encontraban justo al otro lado. Ni el barco ni la tripulación estaban en condiciones de volver al mar. Así pues, Shackleton decidió que cruzarían a pie los glaciares y precipicios que forman el interior de la isla. La ruta que siguieron es la que ahora nosotros estamos recorriendo. Cada día que pasamos en este laberinto helado nos parece aún más increíble que consiguieran sobrevivir en él. Para lograrlo, Shackleton y dos compañeros contaban con 15 metros de cuerda, una azuela de carpintero y tornillos en las botas a modo de precarios crampones. Sus fuerzas eran muy escasas después de casi 1 año y medio de lucha desesperada para escapar del letal abrazo del hielo antártico. Resistir se convierte de nuevo en su poderoso motor moral para sobrevivir. Los 3 expedicionarios no disponían de mapas de esta zona, que por otra parte jamás se había explorado antes. Así pues, aquellos marinos sin apenas experiencia montañera debieron fiar su camino a la intuición y al coraje. Como jefe de una expedición científica, yo elegiría a Scott. Para un raid polar rápido y eficaz, a Amundsen. Pero en medio de la adversidad, cuando no ves salida, ponte de rodillas y reza para que te envíen a Shackleton. Estas palabras del geólogo Raymond Priestley cobran aquí pleno sentido para nosotros. Me di cuenta de que sería desastroso si nos dormíamos todos a la vez. Porque en esas condiciones del sueño se pasa la muerte. Al cabo de 5 minutos hice que se despertaran. Les dije que había pasado media hora y continuamos la marcha. Solo les quedaba caminar, avanzar sin descanso. Y lo hicieron durante 36 horas seguidas. La vida de 22 hombres dependía de que ellos 3 no desfallecieran. Una y otra vez ascendían a una cumbre solo para encontrar un nuevo precipicio del otro lado. La premura ante la llegada del frío de la noche y su agotamiento les llevó incluso a dejarse caer por una ladera. Se sentaron sobre la cuerda y se lanzaron pendiente abajo, confiando en que la suerte no les empujaría a una grieta o hacia un precipicio. La sirena de una factoría ballenera que llamaba a los hombres al trabajo les confirmó que lo habían conseguido. Era el primer sonido procedente del mundo exterior que oían en 17 meses de increíble aventura. A las 3 de la tarde del 20 de mayo de 1916, Shackleton, Worsley y Crean llegaban al puerto de Stromness. No me reconoce. Soy Ernest Shackleton. Dígame, ¿cuándo acabó la guerra? La guerra no ha acabado. Hay millones de muertos. Europa está loca. El mundo está loco. Millones de muertos en las trincheras. ¿A quién le iba a importar la vida de 28 hombres perdidos en un remoto rincón de la Antártida? Para su fortuna, sí tenían a alguien preocupado por ellos. Tenían a Ernest Shackleton. Marston entró preguntando si no sería buena idea enviar señales de humo. Wild preguntó qué pasaba.
Y Marston le contestó con las palabras mágicas. Un barco. Estuve a punto de echarme a llorar. Y estuve sin hablar varios minutos. 2, 5, 7 y luego un grito. «¡Están todos allí, capitán! ¡Están todos a salvo!» Crean se acercó a nosotros y éramos incapaces de hablar. Lo he conseguido. Maldito Ministerio de Marina. No se ha perdido ni una vida. Y hemos pasado por el infierno.